En la clase anterior vimos la ecuación de una circunferencia y definimos a la circunferencia como el lugar geométrico de todos los puntos del plano que están a una distancia fija de un punto llamado centro. Esa distancia fija es el radio de la circunferencia y si nosotros movemos el punto A, ¿sí? Todos los puntos que están sobre esa circunferencia están a igual distancia del centro B. La ecuación de esta circunferencia en particular es x cuadrado más y cuadrado igual a 9 porque nosotros adosábamos un sistema de referencias. Entonces ustedes pueden ver que acá el radio es 3 y el centro está en el origen. Por supuesto, el centro de la circunferencia en este sistema podría estar también desplazado. Veamos ahora la ecuación de una elipse. La elipse tiene esta forma que ustedes están viendo acá. Y los puntos que están sobre la elipse, sobre esa curva, también cumplen una propiedad. Veamos cuál es esa propiedad para poder después deducir la ecuación de la elipse. Acá tenemos una recta F y dos puntos fijos a los cuales voy a llamar focos. Y luego otro punto A, que está a distancia F2A del foco y a distancia F1A del otro foco. La suma de estos dos segmentos, de las longitudes de estos dos segmentos, que sería F1A más F2A, la vamos a dejar fija en 10. En este caso es 10. Entonces, el segmento F1A mide 4,38, F2A 5,62 centímetros y vamos a dejar fija la longitud de la suma de esos dos segmentos. Voy a mover el punto A de manera que se mantenga fija esa longitud. Y observen lo que ocurre. Vayan observando los valores de F1A y F2A y la suma de los mismos. Cuando estoy sobre la recta, el segmento F1A mide 9 centímetros y F2A 1. Continúo y ustedes pueden observar que la curva que se describe es justamente la elipse. Entonces, todos los puntos del plano que cumplen con esta propiedad de que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante, describen una elipse, ¿sí? Todos esos puntos están sobre la elipse. Entonces, la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tal que la suma de las distancias de los puntos a los focos es una constante. Esa sería la definición formal de elipse, ¿sí? Ahora lo vamos a escribir algebraicamente a ver cómo se ve y cómo podemos encontrar la relación entre la X y la Y de cada punto de una elipse. Para eso vamos a adosar un sistema de referencias. Observen que las coordenadas, ahora podemos referir las coordenadas de F1 y F2 a nuestro sistema de referencias que tienen coordenadas 4, 0 y menos 4, 0. Vamos a asignarle las coordenadas, valores de coordenadas generales, genéricos a los puntos estratégicos de la elipse, que son los focos. F1 tiene coordenadas, vamos a poner C0 y F2 menos C0. A los vértices, es decir, los extremos del eje mayor de la elipse, B1 le vamos a asignar A0 y B2 menos A0. Y a los vértices del otro eje, del menor, B1 0B y B2 0 menos B. Nosotros dijimos que la distancia de F2 a P y de P a F1 es una constante, que es lo que escribimos acá. Esa es la condición para estar dentro de la curva llamada elipse. Y esa K es una constante real. Lo que vamos a probar ahora es que ese valor de K es
la longitud del eje mayor, o sea, 2 veces A. Y para eso vamos a elegir un punto estratégico de la elipse. Fíjense que si elijo el punto que coincide con uno de los vértices, ahí vemos claramente que la suma de PF2 más PF1 es igual a la longitud del eje mayor, ya que PF2 es igual a F1, V1, a este tramito. Entonces se completa esa longitud, es decir que F2P más F1P es igual a 2 veces A, que es la longitud del eje mayor. Ahora, F2P es la distancia que hay del punto F2 a P. Si P tiene coordenadas X, Y, cualquiera, y el punto F2 tiene coordenadas menos C0, podemos decir que X menos C, es decir, X más C al cuadrado, más la Y menos 0 al cuadrado, es la distancia que hay desde F2 a P. Y la distancia que hay de F1 a P, haciendo la misma consideración, ¿sí?, sería X, la X del punto menos C al cuadrado, y más la Y del punto menos el 0 al cuadrado, raíz cuadrada. Esta es la distancia o la longitud de ese segmento. Y esto es igual a 2A. Entonces, en definitiva, nos quedaría y luego de un trabajo algebraico que nosotros no vamos a incluir en este curso, nos va a quedar x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esta sería la ecuación canónica de la elipse, y teniendo en cuenta que el semieje mayor está sobre el eje X y el semieje menor sobre el eje Y. En resumen, tenemos la elipse que tiene su eje mayor sobre el eje X. Vamos a ver los elementos, el vértice 1 y el vértice 2, que son los extremos del eje mayor, y el vértice 1 y el vértice 2, que son los extremos del eje menor. Por otra parte, si la elipse tuviera su eje mayor sobre el eje Y, tendríamos que x cuadrado está sobre b cuadrado e y cuadrado sobre a cuadrado. Recordemos que a es la longitud del semieje mayor y b es la longitud del semieje menor. Antes de ir a un ejemplo, veamos la relación que hay entre las longitudes a, b y c. Recordemos que la longitud c es la distancia del origen al foco, ya que la coordenada del foco es C0. Entonces, este segmento tiene longitud C. Y la distancia que hay del centro de la elipse hasta el vértice, que en donde yo ubiqué el punto P en este momento estratégicamente, es B. Como P es un punto de la elipse, sabemos que la distancia de P a F2 más la distancia de P a F1 es igual a 2 veces A. Pero por donde está ubicado P ahora, entendemos que F1P y F2P son iguales. Entonces quiere decir que cada uno mide A. Con lo cual tenemos un triángulo rectángulo. Quiere decir que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Y esta es la relación que hay entre las longitudes A, B y C en toda elipse. Y a partir de esta igualdad podemos despejar los valores de A, de B o de C, depende de cuáles sean nuestros datos. Veamos un ejemplo. Vamos a obtener la ecuación de la elipse cuyo foco está en, uno de sus focos está en 4, 0 y un vértice en 5, 0. Aquí estaría el foco en 4, 0 y el vértice en 5, 0. De modo que lo que sabemos es que el valor de C es 4 y el valor de A es 5. De la relación que encontramos anteriormente, que decía que A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado,
podemos despejar de acá el valor que no conocemos, que es el valor de b. Entonces el valor de b sería la raíz cuadrada de a cuadrado menos c al cuadrado. De modo que b es la raíz cuadrada de a al cuadrado, que es 25, menos c al cuadrado, que es 16. Esto es 9. Por lo tanto, el valor de b es 3. Con lo cual ya tendríamos la ecuación de la elipse, que es... ¿Cómo sabemos que el valor que está debajo de la x debe ser 25 y no 9? Bueno, lo que nos dicen es que el foco está sobre el eje x, con lo cual el eje focal está en el eje x. Y ahí esa sería nuestra elipse, con el eje mayor igual a 10 y el eje menor de longitud 9. En el caso de que la elipse esté desplazada y su centro tenga coordenadas h y k, la ecuación quedaría x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado, si su eje focal es paralelo al eje x, ¿verdad? Igual a 1. Vamos a trabajar un poco esta ecuación para ver otra forma de expresar la ecuación de la elipse. Esta sería la ecuación ordinaria de la elipse. Para eso vamos a sumar estos dos términos, sacando como común denominador a cuadrado b cuadrado. A cuadrado b cuadrado podemos pasarlo al otro miembro multiplicando al 1 y desarrollar los binomios x menos h al cuadrado e y menos k al cuadrado. Vamos a distribuir a cuadrado y b cuadrado en los paréntesis e igualamos todo a 0. Ahora vemos que tenemos números reales que multiplican a x cuadrado, a y cuadrado, a x, a y, y los términos b cuadrado h cuadrado, a cuadrado k cuadrado, menos a cuadrado b cuadrado son números reales. Entonces los podemos agrupar y nos quedaría b cuadrado h cuadrado más a cuadrado k cuadrado menos a cuadrado b cuadrado igual a 0. Todo esto es un número real. Luego tenemos b cuadrado x cuadrado. Vamos a agrupar simplemente las variables que están al cuadrado. Y después tenemos menos 2b cuadrado hx y menos 2a cuadrado k por i igual a 0. En este punto quisiera generalizar y ver la ecuación general de segundo grado, cuya gráfica sería cada una de las cónicas que vamos a estudiar. Esa ecuación responde a ax cuadrado más bx más ci cuadrado más dx más y más f igual a 0, donde a, b, c, d, e y f son números reales. En el caso de la circunferencia teníamos que la ecuación nos quedaba de esta forma, y en el caso de la elipse vamos a ver que también nos va a quedar de una forma similar. Ustedes pueden comparar aquí las dos ecuaciones, la de la circunferencia y la ecuación de la elipse, y podrán observar que los valores que multiplican a la x cuadrado y la y cuadrado son los diferentes. Por otro lado, el término que contiene a x por y no va a aparecer en nuestras ecuaciones, ya que cuando aparece este término, lo que significa gráficamente es que los ejes
de las cónicas no son paralelos a los ejes X e Y. Por ejemplo, el eje focal de la elipse no sería paralelo al eje X o al eje Y, sino que tendría una inclinación. Volvamos a la ecuación de la elipse. Bien, ahora podemos ver que lo que llamamos A en esta ecuación es B cuadrado, C sería A cuadrado, D es menos 2B cuadrado H, E es menos 2A cuadrado K y F es todo este término que escribimos aquí. De modo que esta es la ecuación general de la elipse.